Bueno, tiene en sus manos un bosquejo que es muy diferente a lo que normalmente damos semana a semana. La razón por la que tiene un bosquejo muy diferente es porque yo voy a revisar básicamente esta mañana lo que creemos, lo que define la fe cristiana, lo que creemos de manera particular como iglesia, y simplemente lo resumí en un enunciado y yo dejé en cada enunciado muchos pasajes bíblicos. La razón por la que esos pasajes bíblicos están allí es que la verdad sería imposible que yo cubriera todo a cabalidad esta mañana. Sería imposible que yo cubriera cada uno de estos aspectos de manera cabal. De hecho, cada una de estas 10 cosas que yo voy a declarar y que básicamente ahí hay, no sé, para cada una, no sé si 15, si 20 versículos, pero cada una de estas declaraciones nos tomaría no un domingo, nos tomaría series completas. Entonces, simplemente yo traté de englobar todo esto en una declaración. Usted va a tener los pasajes. Entonces, yo lo animo a que usted vaya, lea esa declaración durante la semana, lea la declaración 1 y entonces lea todos los pasajes. Y lo que va a suceder es que cada declaración o cada parte del credo están emanando de esos pasajes bíblicos. Bueno, hemos mencionado entonces en semanas anteriores o en domingos previos que creemos en una membresía regenerada y que el cristiano que es genuino no existe fuera de la iglesia. La membresía entonces habla de un cuerpo de creyentes identificables que han sido bautizados y de los cuales se es responsable de pastorear. Síganme en Filipenses 1:27. Escuchen al apóstol Pablo mientras él está diciendo, solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. ¿Cómo deberían comportarse los filipenses? De una manera digna del evangelio de Cristo. De modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Entonces yo quisiera quedarme con esa última expresión, que ustedes estén firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. ¿Cómo llego a luchar unánime? ¿Cómo llego a luchar junto a otra persona? ¿Cómo llego a utilizar esta expresión que a veces utilizamos cuando en nuestros trabajos o nuestras familias estamos haciendo una tarea común? Y cuando estamos haciendo una tarea común usamos expresiones como esta, ¿no? Aquí estoy trabajando codo a codo con mi hermano. ¿Cómo llego a usar una expresión como esta, codo a codo con mi hermano, si ni siquiera yo puedo unificar qué es lo que cree mi hermano? Entonces, es mucho más fácil luchar, pelear una batalla al lado de una persona que cree como tú, que se identifica como tú, que cree lo mismo que tú, que entiende lo mismo que tú. Y ese es el deseo de Pablo. Pablo está encarcelado, está en Roma en una prisión domiciliaria, está escribiendo a los hermanos en Filipos y está diciendo, quiero que ustedes estén firmes en un mismo espíritu. Bueno, Pablo no va a estar con ellos porque él está en Roma. De hecho, no sabe cuál va a ser su condición final de este encarcelamiento. Nosotros sabemos que es liberado, pero cuando Pablo escribe a los hermanos, Pablo no sabía si iba a ser liberado. De hecho, allí en el capítulo 1 de Filipenses, él está diciendo que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pablo está en esta lucha que de repente cuando lo leemos no lo entendemos. Quisiera quedarme con ustedes, pero también quisiera irme con el Señor. Y a veces uno lee eso y dice, bueno, ¿se quiere ir o se quiere quedar? Es más o menos igual que nosotros, ¿no? De repente nosotros oramos, Señor, llévame a tu presencia, pero resulta que a la mañana siguiente amanezco con dolor de cabeza. Y entonces mi oración es, Señor, todavía no me lleves. Bueno, ¿te quieres ir o te quieres quedar? Es la pregunta. Bueno, Pablo no sabía lo que va a pasar y como no sabía,
define para ellos esto: quiero que caminen en un mismo espíritu, que estén firmes en un mismo espíritu. Pero luego Pablo dice algo que es maravilloso: quiero que luchen unánimemente por la fe del evangelio. Esa expresión, luchar unánimemente, es maravillosa, pero a la vez es todo un reto, porque para que eso suceda, hay un milagro que tiene que suceder en nosotros y tiene que ver a nivel de nuestras creencias. Tenemos que identificarnos con lo que creo. Luego de Efesios 4, que Benjamín ya leyó hace unos minutos, pero nuevamente en Efesios 4:1, Pablo vuelve a decir, está en la misma prisión de Roma cuando escribe a los Efesios, y él dice: yo pues prisionero, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados. Nuevamente, ¿quiénes son los llamados? ¿Quiénes son las personas que son llamadas aquí y de dónde fueron llamadas? Bueno, fueron llamadas del mundo, fueron llamadas del pecado, fueron agrupadas en un lugar que se conoce como iglesia. Específicamente era una iglesia local con sede en Éfeso. Ellos han sido llamados y ahora Pablo dice: quiero que vivamos de una manera digna de la vocación con la que ustedes han sido llamados. Da algunas actitudes que debe de haber: humildad, mansedumbre, paciencia, debemos soportarnos en amor los unos para con los otros. Pero luego el apóstol dice: esforzándose por perseverar en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Observe que la unidad no es algo que tú y yo provocamos. La razón por la que no es algo que tú y yo provocamos es porque para que la unidad entre las personas llamadas se den, alguien las tuvo que salvar y alguien las tuvo que llamar. ¿Lo ven? O sea, yo no puedo generar unidad en la iglesia. Tú no puedes generar unidad en la iglesia. Porque el que hace esto es Jesús mismo al llamarnos y al introducirnos en la iglesia. Pero lo que sí se nos demanda es que el apóstol dice: quiero que preserven la unidad en el vínculo perfecto de la paz. Entonces nos toca ser guardianes de la unidad. Nos toca preservar algo que no generamos, que el hombre no puede generar, pero que al hombre se le encomienda preservar. Entonces hemos dicho dos cosas a lo largo de esos últimos mensajes: que para que esto suceda de manera clara, de manera genuina, nosotros necesitamos entrar en una relación de pacto con Dios y una relación de pacto con su iglesia. Y luego necesitamos entender lo que creemos o lo que declaramos, y eso es lo que regularmente conocemos como una declaración de fe o como un credo. Esa declaración de fe debe de ser identificable, debe de ser conocida por nosotros. No digo que deba de ser memorizada, aunque si lo quieres memorizar es bueno, pero no digo necesariamente que tiene que ser memorizado. Pero nosotros vamos a pasar esta mañana sobre lo que creemos y luego usted va a poder tener este pequeño bosquejo y finalmente nosotros vamos a llegar al final de esta serie y usted va a tener un documento completo con nuestra declaración de fe y con el pacto que como iglesia hacemos para entrar en esa relación. Entonces déjenme recordar estas dos cosas. Pacto eclesial. El pacto eclesial es una serie de compromisos que surgen de las Escrituras, que nos hacemos mutuamente los creyentes. Es el compromiso voluntario los unos a los otros y el sometimiento a la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces el pacto eclesial es una serie de compromisos. ¿Pudiera variar este pacto de iglesia en iglesia? Sí, sí pudiera variar, porque algunos enfatizarán algunas cosas, otros van a poner mayor énfasis en otras cosas, pero finalmente esa es una decisión local. Habrá iglesias que pongan más carga, por ejemplo, no sé, en misiones. Habrá iglesias que pongan más carga en la familia. Habrá iglesias que pongan mayor énfasis en la enseñanza. Pero esos son, cada iglesia local
tiene estas peculiaridades o particularidades. Lo que unifica un pacto de iglesia es que tanto pastores como miembros tienen responsabilidades que cumplir en esas iglesias locales. Por ejemplo, los pastores tenemos como responsabilidad predicar el evangelio, celebrar las ordenanzas del Señor, es decir, bautizar y oficiar la Santa Cena. Dentro de la responsabilidad de un pastor está orar por la grey. Dentro de las prácticas de un pastor está el hecho de liderar la práctica de los dones espirituales en esa congregación local, impulsar las misiones, el evangelismo, el discipulado, capacitar a los santos para la obra del ministerio. Bueno, eso le toca hacer a un pastor o a los pastores de iglesias locales. ¿Qué le toca hacer a los miembros? Bueno, someterse a la enseñanza bíblica y a la guía pastoral, orar unos por otros, ser generosos para el sostenimiento de la iglesia local, la adoración conjunta, predicar el evangelio, discipular a nuevos creyentes, ejercitar sus dones espirituales, guardar la unidad en el vínculo perfecto de la paz. Observe que hay tareas que tanto el pastor como los miembros están haciendo, porque el pastor nunca deja de ser un miembro de esa iglesia local, o en otras palabras, el pastor nunca deja de ser una oveja en esta metáfora que tenemos de la grey. Entonces necesitamos realmente saber a qué nos comprometemos. Y luego, declaración de fe. Declaración de fe es lo que define nuestras creencias o es un resumen de la enseñanza bíblica en la que creemos. Nuevamente, ¿pudiera variar una declaración de fe de una iglesia a otra? Sí, sí pudiera variar. Sí pudiéramos tener aristas o pudiéramos tener pequeñas diferencias o grandes diferencias. Pero regularmente lo que una declaración de fe de una iglesia local versus otra iglesia local va a declarar, más o menos es lo mismo. O en tono general, prácticamente afirmamos o destacamos las mismas doctrinas que creemos. Entonces, déjeme hacer una revisión rápida. Número 1, la importancia de los credos y de las confesiones. La historia de la iglesia nos permite identificar que a lo largo de la historia ha habido confesiones, ha habido credos, ha habido documentos que han identificado a la iglesia cristiana, han existido declaraciones o documentos que han permitido que la iglesia cristiana se mantenga dentro de la ortodoxia, es decir, se mantenga dentro de lo que es correcto, de lo que es no herético. Y nosotros encontramos esto desde la Biblia, no solamente tenemos que ir a la historia. Miren Deuteronomio 6:4, por ejemplo. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Bueno, esta es una declaración, ¿no es así? Es conocido para los judíos como el Shema. Era una porción que los judíos repetían por la mañana y por la noche. Aunque el verso 4 es el verso más famoso, realmente en el hebreo es una expresión que va del verso 4 al verso 9. Y es la forma de pensar de los hebreos es diferente a la nuestra. Los hebreos usan muchas palabras para expresar ideas. Nosotros buscamos pocas palabras para comunicar ideas. Entonces realmente el Shema va desde el 6.4 hasta el 6.9, aunque este es el famoso oye que los israelitas tenían. Oye Israel, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, ¿cómo sirvió este pasaje? Bueno, este pasaje sirvió para establecer lo que conocemos como el monoteísmo, es decir, fe en un solo Dios. ¿Por qué eso es interesante sucediendo en los primeros libros de la Biblia? Porque mira, si tú tomas un mapa de lo que es lo que se conoce como el cercano oriente, tomas este mapa, colocas dónde está la nación de Abraham, el pueblo que Dios eligió, y comienzas a ver lo que las naciones que están alrededor creían
te vas a dar cuenta que Israel era raro, porque esta nación era la única que tenía una fe monoteísta. Todas las demás tenían una fe politeísta, es decir, creían en muchas deidades. Solo la nación de Israel entonces está practicando una fe que adora a un solo Dios. Por eso es que ustedes escuchan a veces cosas en el Antiguo Testamento, que las naciones que quieren invadir, que las naciones que quieren tomar la nación, que las naciones que quieren ir en contra de ellos, no conocen al Dios de Israel, no entienden cómo funciona el Dios de Israel. ¿Se acuerdan de aquella batalla que está por pelearse? Y entonces el ejército enemigo está diciendo, hagamos que Israel baje al valle, porque su Dios es un Dios de las montañas, pero no es un Dios del valle. ¿Qué te comunica eso? No conocían a Dios. ¿Sí lo ven? Entonces, lo vemos en Deuteronomio, lo puedes ver en Primera de Timoteo 3:16. Pablo está escribiendo eso a su amado discípulo y le dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado en las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. ¿Qué es esto? Bueno, déjame te digo rápidamente lo que es esto. Esto es un resumen de lo que es el Evangelio. Muchos estudiosos del Nuevo Testamento creen que hay porciones que la iglesia primitiva tomó y de hecho las confesaban o las declaraban cada vez que se reunían. Una de las porciones que se cree que la iglesia primitiva repetía cada vez que se reunía era Primera de Timoteo 3:16. Y de hecho lo hacían como un resumen del Evangelio. Otra porción que los eruditos creen que se repetía es Filipenses 2, el himno cristológico que tiene que ver con la encarnación de Jesús. O ve, por ejemplo, Primera de Corintios 15, el maravilloso pasaje de la resurrección. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Nuevamente, una declaración. Una declaración. Entonces, la iglesia de los primeros siglos declaró tipos de credos o tipos de confesiones. A veces son llamados como la regla de fe, a veces son llamados como la tradición. Años más tarde, cuando la iglesia enfrentó a ciertas herejías, mayormente herejías que tenían que ver con la persona de Cristo, se llevaron a cabo los primeros concilios ecuménicos y en esos concilios ecuménicos al final se tuvo que hacer una declaración y son conocidos como credos, el credo de Nicea, el credo niceno, el credo de Constantinopla. Y estos credos no son otras cosas sino declaraciones que emanan de las Escrituras y que enfrentaron una realidad herética de ese momento. En los primeros siglos hubo una gran batalla acerca de la persona de Cristo. A veces la batalla era que Cristo no era humano. A veces la batalla fue que Cristo no era divino. Entonces tuvieron que salir estos hombres, pelear por la causa del Señor y finalmente terminaron escribiendo un credo donde se declaraba lo que la Biblia dice acerca de Cristo. Así es como el credo apostólico, el que posiblemente aprendiste en la Iglesia Católica cuando eras un niño, se formuló. El credo apostólico, si tú lo tomas, lo lees o lo sabes de memoria, llegarás a una conclusión. Lo que el credo apostólico hace nuevamente es tomar expresiones, razones que emanan de las Escrituras y que te permiten tener un resumen de lo que es el Evangelio en pocas palabras.
Algunos piensan que el credo apostólico fue hecho por los apóstoles, que por eso se llama apostólico, pero no hay en la historia una razón por la cual pensar eso, porque realmente la iglesia lo empezó a proclamar y lo empezó a confesar más o menos en el siglo III. Hay muchos años de distancia, ¿no? Algunos ilusos, bien intencionados, piensan que un día Pedro se paró y declaró la primera frase, después Tomás se paró y declaró la segunda frase, después Juan se paró y declaró la tercera frase, pero si eso hubiera pasado así, entonces este credo hubiera estado en las iglesias antes del final del siglo I. Y no hay dato histórico de ello, sino unos 200 años después. Entonces no estamos diciendo que el nombre está mal puesto, lo que estamos diciendo es que lo más probable es que los discípulos de estos hombres comenzaron a pensar en la necesidad de un credo. Hay 3 niveles de formulación cuando pensamos en un análisis teológico en cómo podemos llegar a un credo. Número 1, necesitamos establecer las doctrinas esenciales para ser un cristiano. Hay doctrinas que son esenciales para la vida cristiana. ¿A qué tipo de doctrina nos referimos? La Trinidad, Dios, el Hijo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la salvación, el pecado, doctrinas que son esenciales, que no podemos discutir, que no podemos rebajar. Número 2, doctrinas que pertenecen a la iglesia y a su ministerio. Doctrinas específicas que pertenecen a la iglesia y a su ministerio. Por ejemplo, ¿qué tipo de gobierno tendrá una iglesia? Bueno, eso variará de acuerdo a la iglesia en la que nos congregamos o a la iglesia en la que nacimos. El tipo de bautismo que practicará, si esa iglesia cree en el bautismo de infantes o si esa iglesia cree en el bautismo de creyentes, pues su credo va a ser diferente cuando aborde el tema del bautismo. La semana pasada enseñaba sobre el bautismo y yo decía que nosotros somos credo bautistas, es decir, creemos en el bautismo de creyentes. El elemento que hace que una persona pueda bajar a las aguas para ser bautizado es que esa persona ha creído en el amor y en el poder de Jesucristo para salvarlo. Este tema o estos asuntos a veces pueden separar o dividir a los creyentes, pero no debería de ser así. Porque finalmente, aunque un creyente piense en el tipo de gobierno que va a haber en su iglesia de una manera distinta a la nuestra, o piense del bautismo de una manera distinta a la nuestra, no es algo que debería de ser más grande que lo que muchas veces lo hacemos. Número 3, doctrinas importantes para los cristianos y la iglesia. Aquellas doctrinas a las que a veces les damos mucho peso, pero realmente no pasa nada si podemos tener diferencias. Vuelvo a traer la que ya traje, creo que en la lección 1, pero creo que es la más fácil de explicar. La cuestión del milenio. Estos 1000 años que se introducen en Apocalipsis 20, en un libro que es eminentemente simbólico. Y cuando llegas a Apocalipsis 20, resulta que muchas personas lo toman literal y dicen los 1000 años van, pero nada más va a ser literal del verso 1 al 4 y después se convierte en simbólico. Bueno, tenemos variedad, pudiéramos tener maneras diferentes de ver lo que está pasando en Apocalipsis 20, pero no son de suma importancia para ser un cristiano o para pertenecer a una denominación específica. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que a lo largo de la historia la iglesia ha sido confesional, ha escrito credos, ha escrito confesiones, se ha parado para pelear por lo que ellos han considerado la verdad. Entonces déjenme distingo estas dos palabras. ¿Qué es un credo? Un credo es una sinopsis o un resumen de las creencias básicas o fundamentales de la iglesia cristiana
entregada desde los primeros siglos. Es un resumen, es una sinopsis de lo que creemos en nuestros fundamentos. Algunos creen que cuando se pensó en la expresión credo, lo que estaba en la mente era Judas, verso 3. Esta idea de combatir ardientemente por la fe y que para eso era necesario definir un cuerpo de creencias en las cuales íbamos a ser afines para pelear por ellos. Entonces los credos mayormente declaran un resumen de doctrinas del primer orden. ¿Sí lo ven? ¿Qué es el primer orden? Lo que ya dijimos, que son básicos, que son importantes, que son esenciales para ser un cristiano. Entonces lo que los credos hacen es tomar estas doctrinas, afirmar estas doctrinas que son básicas o esenciales para todo cristiano. Los credos hablan a toda iglesia, en toda la historia, a pesar de sus denominaciones, ya sean evangélicos, protestantes, católicos u ortodoxos. Por ejemplo, el credo apostólico y el credo niceno encaja muy bien en cualquiera de estos grupos que ya mencioné. Cuando los católicos hablan del credo apostólico o hablan del credo niceno, esa no es otra declaración a la que nosotros tomamos de estos credos. ¿Por qué encaja bien? Porque son creencias de primer orden. Pero si nos vamos a las de segundo orden o incluso allí mismo, en otras como la salvación, nosotros creemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, que es un don gratuito de Dios, pero ya con el catolicismo aquí tenemos una totalmente caminos separados. Nosotros decimos no es por obras, Efesios capítulo 2, ellos dicen es por obras. Entonces los credos declaran la diferencia entre ser un cristiano y no serlo. Los credos observan la diferencia entre la fe cristiana y la herejía. Y luego tenemos lo que conocemos como confesiones. Las confesiones proveen una declaración de la fe cristiana más detallada que la que nosotros tenemos en los credos. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un credo y una confesión? Bueno, que la confesión sí tiene declaraciones fundamentales, pero comúnmente esas declaraciones son más afines a un grupo de creyentes o a un grupo de denominaciones. Entonces, déjame, por ejemplo, te doy dos ejemplos. Ya hablamos de los credos, el credo apostólico, el credo de Niceno, el credo de Calcedonia, el credo niceno-constantinopla, ¿no? Pero cuando llegamos a las confesiones, por ejemplo, los hermanos presbiterianos tienen una famosa confesión y esa es la confesión de Westminster. Y a veces cuando tú hablas con un presbiteriano, pareciera ser que tiene más peso la confesión de Westminster que las escrituras mismas. Pareciera. No me vayan a crucificar después. O por ejemplo los hermanos bautistas. Los hermanos bautistas tienen un par de confesiones, una en Londres, unos años más tarde, otra en Londres, la segunda confesión de los bautistas en Londres. Finalmente tienen una confesión que le llaman Fe y Mensaje Bautista del año 2000. Entonces, si tú vas a estas confesiones, tú encuentras, sí, creencias o doctrinas esenciales, pero ya muy agrupadas a la manera como ellos piensan de ser o de hacer iglesia. Entonces, lo único que quiero decir con esto es que la Biblia tiene la autoridad final. La Biblia tiene la autoridad final para nosotros y siempre la Biblia debe de estar sobre los credos y sobre las confesiones. No estamos diciendo con esto, escúchalo bien para que quede bien razonado. No estoy diciendo que los credos son malos, no estoy diciendo que las confesiones son malas, porque históricamente han sido de gran ayuda. Históricamente es mucho más fácil que a una persona tú le digas, este es nuestro credo o esta es nuestra confesión, y que esa persona
tome las declaraciones que hay allí y lea los pasajes que hay allí, lo cual tomó a lo mejor décadas a estos hombres que escribieron estas declaraciones para llegar a esas conclusiones. Lo que nunca deberíamos de hacer es poner por encima estos credos y estas confesiones a lo que la Biblia dice. Eso es lo que no deberíamos de hacer. Entonces, bueno, permítame pasar los próximos minutos que tengo revisando lo que yo considero 10 doctrinas. Todas son doctrinas. Vuelvo a decir, voy a ser general, no voy a ser particular. Pudiéramos pasar mucho tiempo en cada una de estas doctrinas, pero voy a tener que ser general porque realmente quiero que usted y yo consideremos esto de forma general, no particular. Si usted quisiera caminar o crecer más en estas doctrinas, lo invito a que tome el curso de Fundamentos de la Fe, que tomamos cada final de año. Este año será la tercera ocasión en la que regresemos a él y que entonces usted pueda saborear cada doctrina una por semana y podamos hablar de ella y podamos discutir de ella y podamos preguntar de ella. Eso sería la manera de hacerlo. Pero bueno, número 1, creemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Es infalible, es autoritativa, es verdadera, es confiable y está escrita sin error en los manuscritos originales. Bueno, todo comienza con la Biblia, porque de hecho la Biblia es la forma como conocemos a Dios. Dios se autorrevela en las Escrituras. La forma como un pecador conoce de Dios es que alguien le lee un pasaje, es que alguien le comparte un pasaje, es que alguien le regala el Evangelio de Juan o el libro de Salmos y Proverbios, y ese pecador comienza a conocer a Dios por medio de la palabra de Dios. La Biblia es la completa revelación escrita de Dios para todas las personas, en todos los tiempos, y por medio de ella Dios se autorrevela. Observe que voy a hacer una declaración y luego yo voy a decir algunas cosas que no están en sus notas por cuestión de espacio, ni tampoco voy a leer los pasajes por cuestión de tiempo, por eso dije que usted los puede tomar en casa y leerlos. El canon bíblico, esta regla que mide lo que la Biblia contiene, está compuesto por 66 libros y está dividido en Antiguo y Nuevo Testamento. Si tan solo usted toma una Biblia que tiene el libro deuterocanónico, se dará cuenta que hay más de 66 libros y es fácil, si usted va a un índice, tomar o considerar cuáles son esos libros, que cuando el canon se reunió para ver cuáles eran los libros inspirados, no pasaron la regla. La palabra canon simplemente significa regla. Estos libros que hay en estas Biblias, con libros deuterocanónicos, no pasaron la regla de lo que los eruditos estaban pensando como necesarios para ser calificados como inspirados divinamente. Buenas historias. Me fascina la historia de los macabeos. Y me fascina la historia de los macabeos, por ejemplo, el primero y el segundo libro de Macabeos, que están considerados como libros deuterocanónicos, porque eso retrata muy bien la religión judía. Retrata muy bien el celo que los judíos tenían por la casa del Señor. Una buena historia. Si no la quieres leer, puedes ver una caricatura o puedes ver alguna sinopsis rápida. Pero finalmente te das cuenta de que ahí hay cosas que están pasando, que están sucediendo, pero que no fueron inspiradas por el Espíritu Santo como palabra de Dios. La Biblia es el testimonio de Jesús, quien es el centro de la misma revelación divina. Eso no significa que Jesús va a aparecer en cada hoja de la Biblia. Eso no significa que si tú abres Levítico vas a encontrar el nombre Jesús. Eso no significa que si tú abres Reyes vas a encontrar el nombre de Jesús. Pero lo que sí significa es que finalmente la historia de la redención está viendo a Jesús como la persona a la cual llegamos. Es como si tú sigues los personajes de todas las escrituras. Tomas a Abraham
Y dices, bueno, Abraham fue un gran hombre, un patriarca de fe, y comienzas a sacar todo lo bueno que Abraham tiene. Y una vez que has dicho todo lo bueno que Abraham tiene, llegas y haces una declaración. Pero mintió en el caso de su esposa. Entonces, él no es la persona en la que nosotros tenemos que mirar. O tomas a Moisés y comienzas a ver a Moisés y dices, wow, Moisés era el hombre más manso sobre la tierra, el líder, y comienzas a ver todo lo bueno, pero golpeó la roca, pero se enojó. Entonces, él no es el hombre perfecto al que la Biblia nos quiere señalar. Hermano, puedes pasarte por toda la Biblia buscando la perfección en el ser humano para llegar a una conclusión. Ninguno calificó, solo uno. Recuérdame cuál fue su nombre. Jesús. Entonces el mensaje es Jesús, aunque el nombre Jesús no está apareciendo en todos los libros de las Escrituras. La Biblia es nuestra única autoridad en materia de fe y práctica. Es decir, cuando pensamos en cómo creer y en cómo vivir la vida cristiana, tenemos que decir qué dice la Biblia acerca de esto. La Biblia es el único estándar por el que medimos todo lo que hacemos. Su mensaje es absoluto, no relativo. Por lo tanto, somos llamados a obedecer el mensaje de las Escrituras, no a cuestionarlo. Vuelvo a decir esto porque vivimos en un mundo post-cristiano, postmodernista, en el cual la verdad para muchos es una verdad relativa. O sea, la idea de que lo que tú consideras o lo que tú creas es bueno para ti, lo que yo creo no necesariamente tiene que ser lo mismo, pero es bueno para mí y funciona. Bueno, eso se conoce como verdad relativa. Y vivimos en un mundo de relativismo moral, de relajamiento moral. Pero resulta que cuando llego a la Biblia me doy cuenta que la Biblia es totalmente opuesta a lo que conocemos como relativismo moral. La verdad de la Biblia no es relativa, la verdad de la Biblia es ¿qué? Absoluta. Entonces creemos que la verdad de las Escrituras es absoluta, no relativa, y por eso se debe obedecer y no cuestionarla. Finalmente, quisiera decir que la Biblia no es un testimonial. La Biblia no es un testimonial, sino la Biblia es totalmente la palabra del Dios Trino. O sea, la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando yo subo acá, o cuando otro predicador sube acá, o cuando otro pastor, o cuando otro maestro sube acá, y entonces él abre la Biblia o él enciende las Escrituras y dice, eso es lo que Dios dice, entonces nosotros tenemos que prestar atención y poner atención porque lo que allí está hablándose es la misma voz de Dios. Entonces, vuelvo a afirmarlo, creemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, es infalible, es autoritativa, es verdadera, es confiable, es escrita sin error en los manuscritos originales. Y usted tiene pasajes que pueden abonar a todo esto y que pueden ayudarlo a crecer en su entendimiento de lo que es las Escrituras. Número 2, creemos que hay un solo Dios, creador de todo lo que existe, eternamente existente en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En otras palabras, o rápidamente, creemos en la Trinidad. Somos trinitarios. Si a usted alguien le preguntara, ¿ustedes son trinitarios? Su respuesta evidentemente a esta declaración es sí. Somos trinitarios. Pensar en la Trinidad nos lleva a reconocer que Dios es solo uno, es viviente, es verdadero, es uno en esencia, y se manifiesta en 3 personas. Entonces, cuando estudias la Trinidad, eso es lo que se conoce como Trinidad ontológica. Es uno en esencia, Trinidad ontológica. Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo.
Pero cuando pasas esa Trinidad ontológica a entenderlo de una forma económica, entonces nosotros nos damos cuenta que el Padre obró de alguna manera en la Biblia, el Hijo obró de una manera en la Biblia, el Espíritu Santo está obrando de una manera en la Biblia. Entonces son estos pequeños términos dentro de la Trinidad económica que a veces nos pueden llevar a errores prácticos. Como por ejemplo si alguien declara, Dios nuestro Señor murió en la cruz del Calvario por nosotros. No, no es el Padre el que está muriendo en la cruz del Calvario. Recuérdeme quién es. Es el Hijo. ¿Cómo llegamos ahí si tú dices, bueno, son uno en esencia? Sí, pero el que está subiendo a la cruz es el Hijo. El Padre está en el cielo, el Hijo está subiendo en la cruz, el Espíritu Santo lo está fortaleciendo para esa tarea. O es como si decimos, entonces, el Padre descendió en el día de Pentecostés sobre los 120. No fue el Padre. De hecho, el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo para que Él descendiera en Pentecostés. Entonces, vean cómo son uno en esencia, Trinidad ontológica, pero tenemos que entender la Trinidad económica. Tenemos que entender cómo esta manifestación se da a través de estas tres personas. Uno en esencia, pero en la práctica vemos claramente tres personas. Bueno, la Trinidad se da a conocer en las Escrituras. Debemos reconocer que es una doctrina difícil, sí, difícil de entender. Somos llamados a creer en ella, pero esa es la manera como Dios se da a conocer, se da a manifestar. Entonces, si yo pensara en el Padre, si yo pensara en Dios como Padre, nosotros nos damos cuenta que Dios estuvo dándose a conocer a lo largo de todas las Escrituras por medio de sus atributos, por medio de sus nombres. Lo vemos en el Antiguo Testamento claramente. Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Sidkenu, Jehová Samá. Él descendía sobre su pueblo y se daba a conocer a través o por medio de estos nombres para que su pueblo lo llegara a conocer. Y luego vemos cómo es que a través de una serie de atributos la Biblia despliega el poder de este Dios. Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es eterno. Y se viene dando a conocer a lo largo de todas las Escrituras. Este Dios, Padre, se presenta como un Dios trascendente. Eso significa que Él está por encima de toda la creación. No hay nadie más grande que Él, no hay nadie más absoluto que Él, no hay nadie que gobierna como Él. Pero a la vez este Dios trascendente es inmanente y eso significa que este Padre quiere relacionarse con sus hijos. Entonces, a pesar de que está por encima de toda su creación, el Padre se acerca a nosotros en la persona de su Hijo amado y quiere relacionarse contigo, quiere relacionarse conmigo. El Padre lleva adelante sus decretos, es decir, lo que Él ha decretado, lo que Él ha dicho que va a pasar, porque Él es soberano y porque Él es providente sobre toda su creación. Y Dios, el Padre, realmente está deseando entrar en una relación de intimidad con sus hijos y esa relación se da por medio de la fe. Entonces afirmamos eso. Número 3, creemos en la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Hijo eterno de Dios. No solo creemos en la deidad, creemos también en la humanidad, pero tenía que resumir esto, pero si lo quieres poner de una mejor forma, creemos en la deidad y creemos en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Hijo eterno de Dios. ¿Qué afirmamos cuando pensamos en Cristo? Bueno, afirmamos que creemos en su nacimiento virginal, es decir, nació de la Virgen María. Y aunque esta expresión nacimiento virginal se ha acuñado a lo largo de los siglos por la iglesia, creo que
hay una mejor manera de decirlo y es concepción virginal. Porque realmente el milagro comenzó no cuando el niño nació, el milagro comenzó cuando el niño fue concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Es decir, no de una manera biológica o de una manera como comúnmente sucede. Nuestro Señor es verdadero Dios y verdadero hombre. Creemos que la vida de Jesús es una vida libre de pecado, es decir, creemos en la impecabilidad de Cristo. Sus milagros son verdaderos y reales. Creemos que el Hijo limitó alguno de sus atributos en la encarnación de acuerdo a la voluntad del Padre. No los perdió, no los dejó en el cielo cuando descendió acá a la tierra, pero limitó el uso de algunos de sus atributos de acuerdo a la voluntad del Padre. Creemos en su muerte vicaria, expiatoria. Creemos que por medio de su sangre somos salvos. Creemos en su resurrección corporal. Creemos que el Hijo ascendió al Padre. Creemos en su intercesión por los santos. Creemos en su retorno personal en poder y gloria. Creemos que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Creemos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Bueno, hermano, no sé si estás emocionado. No sé si estás pensando, esto es como una lista muy extensa. Vuelvo a decir, de cada declaración que yo he hecho de Jesús, yo pudiera predicar uno o varios domingos, pero los tengo que poner en conjunto para que usted reconozca nuestra fe. Nuestra fe realmente funciona en conjunto, no funciona separada. No es como que yo digo, bueno, yo voy a creer en Dios Padre, pero no voy a creer en Dios Hijo y no voy a creer en Dios Espíritu Santo. O yo voy a aceptar que la salvación es así, pero voy a rechazar que el hombre es un pecador. No, todo funciona en conjunto. Nuevamente, usted tiene pasajes que puede leer. Número 4, creemos en el ministerio presente del Espíritu Santo, quien mora en el creyente. Creemos en el ministerio presente del Espíritu Santo, quien mora en el creyente. ¿Cómo contemplamos o cómo vemos esto como una realidad? Bueno, el Espíritu Santo inspiró a los autores de la Biblia para que ellos escribieran. Y ahora el Espíritu Santo nos ilumina para que nosotros entendamos las Escrituras. La obra de revelación del Espíritu Santo operó haciendo que estos hombres comunes escribieran misterios, escribieran riquezas espirituales a las que ellos no habían sido expuestas antes por la obra divina del Espíritu Santo. Pero cuando ahora yo me acerco a las Escrituras y leo las Escrituras, la mejor manera de entenderlo es Dios me está iluminando para entender la revelación apostólica que Él ya dio en su momento. El Espíritu Santo convence al pecador de su pecado, de justicia y de juicio. Vean cómo la Trinidad está en operación cuando una persona es salva. Cuando una persona es salva, el amor de Dios ha sido derramado en el acto de amor más grande que tú puedes recibir de Dios. Bueno, mientras orábamos esta mañana, en la mañana, y estábamos orando Salmo 116, en mi oración yo dije algo que no estaba a lo mejor razonado o pensado en este momento, pero yo dije algo más o menos así: Señor, muchas veces nosotros estamos diciendo, muéstranos tu amor, Padre. O no sé si en alguna ocasión tú estás diciendo, Señor, necesito un abrazo del cielo. O no sé cómo lo digas para no caer en peculiaridades en este tema. Mi hermano, hay un lugar donde el Señor te abrazó. Hay un lugar donde el Señor te dijo, te amo. Hay un lugar donde la expresión de amor más grande que Dios puede darnos a todos nosotros ya sucedió. Ese lugar es el Monte Calvario.
Entonces yo sé que en nuestro romanticismo a veces estamos diciendo, Señor, abrázame. Hermanos, ya Dios nos abrazó en la cruz. Su amor es eterno, no es como el nuestro. Su amor es incontaminable, no es como el nuestro. Entonces lo que el Espíritu Santo hace es convencernos de este pecado que nos separa de Dios. El Espíritu Santo regenera al pecador de tal manera que nace de nuevo. ¿Se acuerdan de Nicodemo en Juan 3? ¿Qué necesito hacer para nacer de nuevo? El Espíritu Santo nos regenera para nacer de nuevo. Creemos que el Espíritu Santo mora permanentemente en los creyentes, es decir, una vez que el don del Espíritu Santo se nos ha dado, esa es una morada que permanece, no va y no sale y entra. No sucede como en el Antiguo Testamento, que la morada del Espíritu Santo era intermitente. A veces se veía que los jueces, por ejemplo, es muy notorio, tenían el Espíritu Santo y luego no lo tenían. El caso más clásico de esto es Sansón. Y entraba el Espíritu Santo en él y entonces vemos que hacía grandes victorias, pero no dice eso cuando está con Dalila. Entonces el Espíritu Santo estaba entrando y saliendo en el Antiguo Testamento. Entonces cuando llegas a Salmo 51 y David está diciendo, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos de la morada del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, porque de hecho la morada del Espíritu Santo en un rey lo que significa es la autoridad para legislar y para dominar sobre esa nación. Entonces yo no puedo tomar Salmo 51 pensando que el Espíritu Santo va a ser quitado de un creyente, porque todos los pasajes del Nuevo Testamento lo que realmente están afirmando es el Espíritu Santo ha sido otorgado como las arras, como las promesas de Dios, como la garantía de la obra de Dios. Entonces permanece en los creyentes. De hecho, el Espíritu Santo viene a la vida del creyente en el mismo momento de la salvación. No creemos que hay dos momentos donde el Espíritu Santo está viniendo. El creyente que es salvo en ese mismo momento es bautizado por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12 aclara el tema. El bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con cómo un pecador es tomado de su pecado y es injertado en la iglesia, bautizado por el Espíritu Santo en la iglesia, y eso es lo que el Nuevo Testamento define como bautismo en el Espíritu Santo. Entonces un creyente no tendría que esperar 5, 10, 15 años para ser bautizado por el Espíritu Santo, porque de hecho eso sería muy contradictorio a entender la Trinidad. Imagínate, tú dices, bueno, ya tengo al Padre y ya tengo al Hijo, pero entonces tengo que esperar 30 años por el Espíritu Santo. No, no funciona así, porque no podemos dividir la Trinidad. Creemos que siempre el Espíritu Santo está glorificando al Hijo. Creemos que el Espíritu Santo nos da dones espirituales para edificar a su cuerpo y para glorificar a Dios. Creemos que el Espíritu Santo nos santifica hasta que seamos presentados ante el Padre. Nos capacita para vivir vidas santas. Entonces, mira, hermano, ¿cómo tú puedes saber que verdaderamente el Espíritu está morando en ti? Porque tu vida está siendo santificada y de hecho estás rechazando lo que antes amabas, estás odiando lo que antes amabas. El Espíritu Santo está haciendo un trabajo afín con la palabra. La palabra te está hablando, el Espíritu Santo te está capacitando para vivir vidas santas y tú estás respondiendo en obediencia a estas demandas que las Escrituras te hacen. Número 5, creemos que todas las personas están perdidas y enfrentan el juicio de Dios y que Jesucristo es el único camino de la salvación. No hay otro nombre en el cual los hombres puedan ser salvos. Bueno, permítame afirmar esto. Cuando Dios creó al hombre en el Edén, Génesis 1, Génesis 2,
Realmente lo que nosotros encontramos ahí es la creación de dos sexos. La Biblia dice en Génesis 1, 27, 28, varón y hembra los creó. El ser humano fue creado a la imagen de Dios, por lo tanto es un ser espiritual, moral, racional, emocional y con voluntad propia. De hecho, fue creado por Dios como el representante de Dios en la tierra, y el llamado cultural es sojuzga la tierra, domina sobre ella. Pero por su propia decisión pecó contra Dios, trajo el pecado a la tierra, y desde Génesis 3, todo hombre que nace, nace como un pecador, nace con naturaleza pecaminosa. Nace con un ambiente inclinado al pecado, no solamente dentro de sí, sino que el ambiente donde vivimos está dominado por el pecado. Cuando nosotros vemos el juicio en el Edén, no solamente es un juicio sobre las personas, sobre Adán y Eva, es un juicio sobre toda la creación. Por eso es que la redención no solamente se da como una redención personal o humana, realmente toda la creación necesita ser redimida. La tierra no es hoy lo que fue en el Edén. Los animales no son hoy lo que fueron creados en el Edén. Cuando usted tiene esta imagen en el libro de Isaías al final de que el niño jugará con el cordero y el león, bueno, eso ahorita sería imposible, porque el león tiene toda la capacidad de comerse al cordero y de comerse al niño también. ¿Cómo sucede eso? Un día la creación será redimida, una redención cosmológica, será final, será definitiva. Pero creemos entonces que realmente la creación entera está bajo esa maldición después de Génesis 3. ¿Cómo se encuentra el hombre desde Génesis 3? Se encuentra muerto espiritualmente y requiere la dádiva de Dios en Cristo Jesús para ser salvo. Por lo tanto, el hombre necesita arrepentimiento, necesita fe en Jesucristo para la salvación. Esa es la manera como los perdidos, los pecadores, vienen a Cristo. Esta es la manera como tú y yo vinimos a Cristo, en arrepentimiento y fe, lo cual resulta en una regeneración por el Espíritu Santo. El hombre fue creado con una parte material y con una parte inmaterial. Las Escrituras hablan de ese hombre interior con algunos pensamientos distintos. A veces para Pablo es el hombre interior, a veces es corazón, a veces es mente, a veces es alma. Pero eso no lo vemos. Lo que vemos es la parte material, lo que vemos es nuestro cuerpo. Y creemos claramente que Dios recompensará a los justos en la vida eterna, en el cielo, y que los injustos serán castigados o condenados al castigo eterno en el infierno. No somos universalistas. Lo voy a decir, no somos universalistas. No creemos que cuando alguien muere sin Cristo se va al cielo. Entonces, déjenme, lo voy a aclarar otra vez. De repente yo voy a funerales de personas no creyentes, porque posiblemente algunos de ustedes me invitaron a ese funeral o me dijeron que había partido alguien y yo los voy a acompañar. Y a veces yo escucho declaraciones que yo me rasco la cabeza y digo, híjole Señor, ¿cómo les digo? Los universalistas creen que la muerte empareja a todos. O sea, los universalistas creen que cuando alguien muere, este Dios tan amoroso, tan maravilloso de las Escrituras, está obligado a perdonarlo y a mandarlo al cielo. La Biblia no dice eso. No lo dice. La Biblia dice que algunos serán condenados para vida eterna y otros serán señalados para vida eterna. Entonces no hay manera, hermanos. Yo sé que los sentimientos a veces afloran y quisiéramos y hacemos mil y unas cosas, pero no somos universalistas. Número 6. Creemos que la salvación es eterna y por gracia. Este es un regalo gratuito y que se nos da por medio de fe salvadora.
y yo voy a señalar eso, fe salvadora. Fe salvadora es esta fe que es genuina, que es auténtica, que produce frutos dignos de arrepentimiento. Porque el mundo del evangelicalismo donde vivimos, donde vivimos, hace uso de una fe que muchas veces no es salvadora. De una fe que no es salvadora, o sea, de una fe que tan solo todo se arregla por repetir una oración, se arregla por decir que sí crees, aunque no sabes lo que crees. Pero la fe salvadora es este tipo de fe que se nos presenta claramente en Hebreos 11. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que cree en Él, el que sigue a este Dios verdadero, crea que Él existe, crea que Él es genuino, crea que Él es verdadero. Entonces esta salvación, sí, se requiere la gracia de Dios, sí se requiere la fe para creer, pero de hecho esta es una fe genuina, no es una fe falsa, no es una fe controlada por la manipulación, no es una fe controlada porque fui a una reunión y me sentí bien bonito. Si usted supiera el montón de historias que yo he escuchado de gente que me dice, es que sentí bien bonito y por eso creí. Y yo no les digo a veces nada, pero yo digo por acá adentro, ay, mijito, cuando sientas feíto, ahí te quiero ver. Y pasan de lo bonito a lo feíto, y cuando lo feíto se les presenta, resulta que no querían seguir al Señor. Entonces, ¿a qué conclusión llego? Sencillo, no era fe salvadora. Era una fe dominada por la emoción, por las circunstancias, porque alguien le cantó bonito, porque alguien le regaló una Biblia cara, porque alguien le pagó un concierto para ir a escuchar a un cantante. No lo sé, pero esa fe no es genuina. Entonces, nuestra salvación está asegurada en el Señor cuando realmente nosotros hemos recibido una fe genuina en el Señor. Entonces creemos que la salvación es la obra soberana de Dios de principio a fin. Dios tiene que despertar a este muerto, Dios tiene que despertar a esta persona que no tiene ningún sentido vivo para poder escuchar y creer el Evangelio. Dios le tiene que dar gracia, Dios le tiene que dar fe. Y aún con todo esto, el hombre es responsable de dos cosas: arrepentirse y creer. Pero finalmente, cuando el hombre entiende la salvación, el hombre va a hacer esto: Señor, te doy gracias porque me salvaste. Te doy gloria porque me salvaste. Entonces, en ese sentido, somos monergistas, como ya dije anteriormente. Cuando escuchamos de la salvación y de la obra que Dios hizo en nosotros, no podemos decir, Señor, la salvación es 80% tuya y el otro 20% mío. No, no hay ninguna manera de hacer eso. Realmente nos humillamos y decimos, Señor, de principio a fin, la salvación es tu obra en mi vida. Hemos sido engendrados por la voluntad del Padre y se nos ha sido dada una vida nueva. Realmente esta es una vida eterna, segura por la obra de Cristo. Nosotros tenemos que distinguir esas expresiones o clichés que a veces los evangélicos usamos y decimos, es que le decimos a veces a la gente, escucha, porque es fácil que caemos ahí, ¿no? Le decimos a veces a la gente, te tienes que agarrar bien de la mano del Señor. ¿Lo ha dicho? ¿Le ha dicho usted eso a alguien? Te tienes que agarrar bien de la mano del Señor. Bueno, déjame decirte que el mejor agarre que tú y yo podamos hacer en algún momento va a fallar. ¿Has agarrado alguna vez, si has estado en una situación de peligro donde te vas a caer, donde toda la gravedad está diciendo, aquí estamos trabajando para que te caigas, y tú estás agarrado de la mano de alguien y puedes a lo mejor estar así los primeros segundos, pero con el paso del tiempo, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar, amigo? Te vas a cansar, porque toda la gravedad, porque todo el peso del pecado, porque toda nuestra mundanalidad nos está jalando para abajo. Entonces hay una mejor manera de decir esto cuando realmente hemos sido salvos genuinamente. Y es, no se trata de tu agarre, se trata del agarre de Dios. Se trata de cómo Él te ha tomado, y entonces Juan 10 cobra valor para ti cuando dice que el buen pastor está cuidando de ti, de mí. Judas 24 toma valor cuando dice que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, cuida de ti.
Entonces tenemos estas batallas campales a veces con la obra perfecta que Dios ha hecho en la salvación de un ser humano. Hermano, si esa salvación, si esa fe que se te fue dada es genuina, tienes que caminar con confianza. Cristo obtuvo una redención perfecta por su sangre preciosa. Mientras estudiábamos la epístola a Hebreos, creo que entre el capítulo 9 y el capítulo 10 es tan claro. Murió una sola vez, murió para siempre. Nada ni nadie, como dice Romanos 8, el apóstol Pablo, puede arrebatarnos. Nada ni nadie puede arrebatarnos. Este es un regalo de Dios. Esta es una seguridad eterna de la salvación. Somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Somos regenerados, somos justificados, somos santificados y un día seremos glorificados. ¿Cómo logras esta cadena de oro de Romanos 8, 28, 29? ¿Cómo la logras? Hermano, es imposible que la logremos nosotros. ¿Por qué puedo estar seguro? Porque Dios está obrando, porque Dios me salvó, porque Dios me rescató, porque la salvación finalmente es para su gloria, no para nuestra jactancia. Entonces el sacrificio perfecto de Cristo se dio una sola vez y para siempre. Ese sacrificio es efectivo y es perdurable para nuestras vidas. Ninguno de los que fueron salvos genuinamente pueden perderse. La razón, el Señor los preserva. Vuelvo a insistir, a veces la expresión perseverancia de los santos causa mucha confusión. Porque la expresión perseverancia de los santos pareciera ser que yo tengo que hacer todo para sostener o mantener mi salvación. La mejor palabra no es perseverancia, la mejor palabra es preservación. Dios te está preservando. ¿Cuál es la mejor señal de que una vida cristiana realmente está caminando y fue salvo genuinamente? No es lo que canta, no es lo que lee, no son los lugares a donde va, no son los amenes y los aleluyas que dices el día domingo. La mejor señal de que un discípulo genuino realmente está caminando es que Dios lo está preservando. Amén. Ya se me subió el predicador. Número 7. Creemos que la iglesia es una compañía de pecadores perdonados y llamados por Dios a la unidad espiritual. Creemos que la iglesia es una compañía de pecadores perdonados y llamados por Dios a la unidad espiritual. Cualquier metáfora que usted tome del Nuevo Testamento, el rebaño, la familia, el matrimonio, el cuerpo, cualquiera habla de unidad, habla de cohesión, habla de esta vida que hay en el cuerpo. Entonces esa iglesia está constituida por creyentes en Jesucristo, quienes se bautizan, quienes se ligan con una iglesia local. Cristo es la cabeza y su iglesia es el cuerpo, y nunca un cuerpo puede estar separado de su cabeza. A ver, nada más imagínate, quítale la cabeza a 3, 4 que están ahí alrededor de ti, quédate con el puro cuerpo. No literalmente, solamente mental. Se ven raros, ¿verdad? Un cuerpo sin cabeza se ve raro. Una cabeza sin cuerpo se ve anómalo. Nos sorprenderíamos de ver una cosa así. Bueno, lo mismo sucede cuando gente dice, bueno, yo sí quiero a Cristo, pero no quiero a su iglesia. Mi hermano, lo siento, viene en el combo. Si no te gusta, búscale por otro lado. Búscale por otro lado. Pertenecemos a la iglesia universal, pero debemos ser responsables de creer y de rendir cuentas en una iglesia local. Creemos en la necesidad de entrar en una relación de pacto con Dios y con una iglesia local, esta o cualquiera otra. La iglesia es encargada de llevar el mensaje de salvación y de discipular a todas las naciones, ahí en la Gran Comisión. Creemos que toda iglesia local debe practicar las ordenanzas del bautismo y de la cena del Señor. El bautismo es un requisito para participar de la cena del Señor. Creemos que los 2 oficios ordenados por Dios en el Nuevo Testamento son ancianos y diáconos.
¿Creemos que el ministerio pastoral es limitado a los hombres en las Escrituras? Lo voy a volver a decir otra vez, por aquello de que el feminismo pueda estar cerca de nosotros. No creemos en el ministerio pastoral de las mujeres. El ministerio, la palabra pastor, anciano u obispo en el Nuevo Testamento está ligado a un hombre. Se los voy a volver a explicar. En el griego hay palabras neutras. Cuando una palabra es neutra, tú la puedes aplicar al sexo masculino o al sexo femenino. Y hay palabras muy definidas para masculino y para femenino. La palabra obispo, la palabra anciano, la palabra pastor, que son las tres palabras que el Nuevo Testamento utiliza para hablar de pastores. Cada vez que se usan, están en masculino. Lo siento, hermanas. Por esa razón ni mi mamá ni mi esposa nunca han utilizado el término pastora. No sé si mi mamá, porque mi mamá creció en otro ambiente donde el término a lo mejor era común. Pero de hecho, Paula se siente sumamente rara cuando una persona la ve y le dice, pastora. Y de repente saca la espada y me dice, ¿les dices tú o les digo yo? Espérate, le digo, estamos en un ambiente donde sí creen en las pastoras. No pasa nada, son 2 días nomás. Venimos de pasadita, no pasa nada si te lo dicen. Pero hermanos, vuelvo a decir, en una época de tanto relativismo como la que vivimos, pudiera parecer ridículo que yo enfatice y vuelva a enfatizar y vuelva a enfatizar esto, pero es una realidad. Creemos en el ministerio pastoral y creemos que está limitado a los hombres en las Escrituras. Eso no significa que mi esposa o que usted como mujer no tenga otros dones. Eso no significa que usted no pueda tener otros muchos ministerios en una iglesia local. El otro día, buscando un documento, me encontré ahí un artículo del pastor John Piper y él tiene un artículo interesante que se llama 80 cosas que la esposa del pastor puede hacer sin ser una pastora. Es decir, en su estudio de la Biblia, él encuentra que hay por lo menos 80 ministerios que la esposa de un pastor pudiera desarrollar y ninguno tiene que ver con el ministerio pastoral. La iglesia debe someterse a la enseñanza bíblica que sus ancianos comparten semana a semana. No creemos en la división del laico y del clero. O sea, creemos que realmente el Nuevo Testamento nos llama a todos como sacerdotes y por eso ya sea que alguien esté a tiempo completo o esté en el oficio de un pastor o no, todos somos ministros. Esto por más que lo decimos a veces no es entendible, pero si yo me pusiera de pie esta mañana aquí y yo dijera, pónganse de pie todos los que son ministros, van a haber algunos que sí van a entender mi posición y se van a parar y va a haber una buena cantidad que se va a quedar sentada. Pero a la luz del Nuevo Testamento, si yo les dijera ahorita, pónganse de pie todos los que son ministros, el 100% de los que están aquí se deberían poner de pie. Bueno, al menos que haya alguien que nos visite y que no entienda la terminología. Bueno, déjenme correr. Les dije, número 8, creemos que debemos dedicarnos a la oración, al servicio de nuestro Señor y a su autoridad sobre nuestras vidas. Voy a dejar ese simplemente como una declaración. No me voy a detener allí porque quiero ir a los últimos 2. Número 9, creemos que Dios ha ordenado a la familia como la institución fundamental de nuestra sociedad. Hazte la pregunta, ¿qué llegó primero en el Edén? ¿Llegó la iglesia? No. ¿Llegó el Estado? No. ¿Llegó la escuela? No. ¿Llegó la ONU? No. Ninguna de estas organizaciones grandes en las que nosotros pudiéramos pensar como una institución oficial, gubernamental o como una organización mundial llegaron antes que la familia. Y yo sé que posiblemente esta pudiera calificar en orden 2 o 3 de lo que yo mencioné, pero ahora quiero ser específico.
para nosotros, este aspecto no puede ser secundario o terciario. Para nosotros es fundamental. Y lo voy a explicar por qué. La Biblia cree en la unión de un hombre con una mujer. Esa unión está definida por un código binario, XX y XY. Este es un pacto complementario. Este es un pacto que el hombre hace delante de Dios y que nos complementa. Esta es la metáfora de amor que hay entre Cristo y por su iglesia, Efesios 5 y 6, cuando Pablo quiso explicar el amor que hay entre Cristo por su iglesia, entonces toma la metáfora del matrimonio y lo trae a esta mesa para hablar de ello. El matrimonio es el lugar establecido por Dios para la intimidad sexual y para la procreación de la raza humana. No hay otro lugar. Ese es el lugar. No hay otro lugar. Hombre y mujer fueron hechos a imagen de Dios, pero recibieron roles diferentes desde su creación. Esto nos hace llegar a concluir que somos distintos por diseño, pero no estamos diciendo que el hombre es mejor o mayor que la mujer. No estamos diciendo eso. Los hijos son una bendición de Dios, no son una carga. De repente llegan dos jóvenes, están casados, son padres de 2 niños, llegan un día con la cabeza así, no estoy hablando de nadie en lo particular, pero llegan con la cabeza así cabizbajos. Pastor, se nos chispoteó. ¿Qué? Se nos chispoteó, estamos embarazados. Entonces voy a usar esta expresión solo para ilustrar esto. Tengo delante de mí tarado 1 y tarada 2. ¿Se te chispoteó? Salmo 127. Los hijos son herencia de Jehová. Los hijos son una bendición de Dios. Ay, es que nos salieron mal la cuenta. Y siempre les digo lo mismo, con cuenta o sin cuenta. Si el Señor te los quiere mandar, te lo va a mandar. Con esto o con si lo otro. Si el Señor quiere, te lo va a mandar. Entonces, creemos que los hijos no son una carga. Creemos que los hijos son una bendición que Dios entrega a cada matrimonio. Entonces, nomás cuando vea una pareja con más hijos del promedio, que rebasa los 3, y usted los ve, nomás diga, qué familia tan bendecida. Es como de repente juegas, van algunos niños a la casa y yo los estoy subiendo al carro y entro a un supermercado y eso siempre es bien chistoso, ¿no? Yo me bajo del carro y les digo a mis 3 hijas con otros 3 niños, les digo, si alguien les pregunta, todos son míos. Y entonces yo comienzo a caminar en el supermercado en mi carrito y yo traigo esta cola de 6 atrás de mí. ¿Y qué crees que pasa? Todo el supermercado en ese momento son suyos. ¿Sí? ¿Y cómo le hace? Pregunta clásica, ¿no? Porque la propia sociedad y la propia cultura en la que vivimos está en contra de ese sistema. Yo veo a Jacqueline y a Tony y a ellos les pasan estas historias cada vez que van al supermercado, ¿no? La gente está extrañada cuando los ve entrar con estos niños, ¿no? Es una triste realidad en la que el día de hoy vivimos. Las familias no quieren más hijos. Las familias no quieren más hijos porque están educados a decir, queremos darle lo mejor, entonces para darle lo mejor vamos a tener 2. Pregunta, ¿por qué tienes 3 gatos y 2 perros? ¿Tragan más que los hijos? Créame, usted véalo en los grandes supermercados, ¿no? Tú vas, están estos señores echando un costalote para los perros, están echando otro costalote para los gatos, están comprando cosas raras, cadenas, huesos, y por ahí en una esquinita 1 litro de leche y una cartera de huevos. Ya saque la comparación por sí solo, ¿no? Pero desde ese carrito te dicen quién come mejor, quién está mejor alimentado. Hermanos, necesitamos alzar realmente una batalla cultural por la familia.
Los hijos deben de ser criados en la disciplina y en la amonestación del Señor. El padre es responsable de fomentar un ambiente espiritual al interior de la familia, un ambiente de educación integral al interior de la familia. Los hijos deben de ser criados de tal manera que honren a sus padres y se sujeten a la autoridad que Dios colocó sobre ellos. Y finalmente, número 10, porque ya llegué, creemos en el regreso físico y literal de Cristo a este planeta con gloria y poder para juzgar al mundo y para reinar por los siglos de los siglos. En otras palabras, el día de la maturranga llegará. Quién sabe qué significa eso, pero un día se lo escuché a un predicador para decir que esto era el día bueno en el que íbamos a pasar lista, ¿no? El día de la maturranga va a llegar y entonces sí vamos a saber qué ondas. Digo, bueno, nada más quiero comunicarles eso. El día final llegará. Dios tiene el momento exacto de su retorno, no el hombre. Vuelvo a citar a Wiersbe cuando dice: nosotros somos del equipo de bienvenida, no somos del equipo de planeación. La iglesia es el equipo de bienvenida del Señor que regresará. No nos toca planear el evento, nos toca decir bienvenido, como dice Apocalipsis al final. La segunda venida es una realidad para nosotros, es una esperanza bienaventurada. Estaremos para siempre con Él. Esta es nuestra esperanza escatológica. Cuando el autor de Hebreos comienza a desarrollar esa esperanza, lo va haciendo de esta manera, una esperanza escatológica que va en aumento. ¿Estamos más cerca de la venida del Señor? Sí. ¿Por qué razón? Porque desde el punto cero en el que creíste a donde te encuentras ahora, estás más cerca. Eso no ocupa mucho misticismo, ¿no? O sea, estamos más cerca porque desde el punto cero donde iniciaste a donde tú estás ahorita, has caminado un buen trayecto y eso te acerca cada día más y más al retorno de Cristo. El creyente debe esperar el retorno de nuestro Señor con expectativa y gran gozo. Los muertos resucitarán. Cristo juzgará a todos los hombres. Es un juicio general. Los creyentes, se nos ha prometido, 1 Corintios 15, cuerpos resucitados y glorificados. La presencia del pecado ya no estará sobre nosotros. El creyente comparecerá ante el tribunal de Cristo. Este no es un juicio donde se determina su salvación, porque si ya fue salvo, no tiene por qué otra vez volver a pasar por un juicio para saber si es salvo. El tribunal de Cristo es un tiempo para dar cuentas por nuestro servicio al Señor y por nuestras palabras delante del Señor. El incrédulo, entonces el creyente resucitará para vida eterna, para recibir galardón. El incrédulo, en cambio, se presentará ante el gran trono blanco. Todos los que están presentes en el juicio del trono blanco, todos son incrédulos. No hay un solo salvo. Todos son incrédulos. Tampoco es un juicio para decir este se salva, este se pierde. Porque de hecho, solamente por llegar a la fila del trono blanco, tú ya eres un incrédulo. Todos los que estén en el trono blanco serán condenados a juicio eterno, a condenación eterna. Ninguno se salvará, hermano. No le quede duda. La Biblia es clara cuando habla. Nos vamos a presentar delante del Señor. Vamos a estar ante el tribunal, vamos a comparecer delante del tribunal. Pero los incrédulos ya han sido juzgados por su incredulidad. Entonces, este juicio del trono blanco no es un juicio donde haya una segunda o una tercera oportunidad, porque de hecho en vida tuvieron muchas oportunidades para venir al Señor y ellos no se arrepintieron y ellos no creyeron en el Señor Jesucristo. Siempre que estamos hablando de Israel, siempre que hay una alerta de guerra en Israel, se disparan los ambientes proféticos, se disparan los ambientes de gente que dice ya viene. Porque tenemos la idea equivocada de que Israel es el reloj profético de Dios. Una buena lectura del Nuevo Testamento te dice que el reloj profético de Dios no es Israel, el reloj profético de Dios es la iglesia. Israel tuvo ya su momento.
Israel tuvo ya su oportunidad. Pero cada vez que se dice algo de Israel, entonces vas a recibir llamadas de gente. A mí me entró una llamada esta mañana, ¿no? Al teléfono. La contesté porque decía que era Guadalajara. Pero realmente era un nativo de República Dominicana viviendo en Nueva York. Y cuando comienza a hablar con su acento, yo digo, qué raro. ¿Cómo me dijiste que te llamas? Le digo yo. Y me regresa el nombre. Ah, bueno. ¿Y cómo en qué puedo servirte? Es que mira, pastor, yo estaba esta mañana y el Señor me dijo que yo tenía que ir a México a predicar. Ah. Y yo me metí al Google y le piqué y me salió ahí tu iglesia y yo tengo un mensaje porque ahora la venida del Señor está más cerca que nunca. Cada vez que está pasando algo en Israel, hay gente diciendo, ya viene, ya viene, ya viene. Hermanos, la era escatológica empezó para nosotros. La era escatológica empezó desde que Cristo vino e encarnó. Este es un reino inaugurado, pero no consumado. Y no nos toca a nosotros determinar o andar buscando señales de cuándo esto termina. Lo que sí nos toca es tener una expectativa clara de decir, Él viene, lo prometió, lo estoy esperando, estoy expectante. Y mientras eso pasa, tener claramente el recordatorio, esto es lo que creo, va a regresar, no sé cuándo, pero va a regresar. Entonces, hermano, puede parecer una lista muy larga y pueden ser muchas cosas las que he avanzado. Tu tarea simplemente es ir por estos 10 puntos, buscar todos estos pasajes que yo no puedo leer y saborear lo que yo ya he dicho acerca de estas doctrinas. Y lo que voy a hacer la próxima semana es hablar de temas éticos que nos tocan enfrentar. Hay situaciones éticas que hermanos nuestros no enfrentaron en momentos pasados y que la iglesia de nuestro día tiene que enfrentar. El suicidio, el aborto, la eutanasia, todas estas cosas que están funcionando alrededor de lo que la iglesia cree y de las que no hablamos porque a veces no nos enfrentamos a ellas. Pero entonces necesitamos saber lo que creemos y por qué lo creemos. Puestos de pie, por favor. Señor, te doy gracias porque nos permites transitar por tu palabra, caminar por tu palabra, reconocer en tu palabra que es la verdad, que todo esto es una realidad para nosotros. Oramos que mientras meditamos y mientras pensamos en lo que tú nos hablas por medio de tu palabra, podamos elevar nuestra fe, podamos elevar lo que creemos, podamos confesar que ciertamente tú eres verdadero. Tu palabra es la verdad. Tú eres un Dios trino, verdadero, santo, perfecto. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Y de hecho estás obrando en nuestras vidas de manera conjunta. El hombre es un pecador que necesita a un Salvador y esa salvación nos ha sido dada por gracia, por medio de la fe, pero eso no nos excluye de arrepentirnos y de confiar en ti. Te damos gracias porque nos injertas en tu iglesia, esta iglesia local, la iglesia universal. Somos los pecadores reunidos, convocados por gracia. No lo merecemos, pero estamos agradecidos por ello. Nos dejas tareas bien claras como orar, como leer tu palabra, como evangelizar, como servir, como usar nuestros dones espirituales para tu gloria. Nos has dado regalos y riquezas espirituales eternos, principalmente en la salvación. Somos regenerados, somos justificados, somos santificados y finalmente seremos glorificados contigo en gloria. Señor, permítenos saborear estas verdades y poder confesar esto es lo que creemos. Creemos que un día retornarás, regresarás, cumplirás tu plan redentor totalmente. Y también creemos que la familia sigue teniendo un lugar esencial para ti, crucial. Esa es la razón
por la que Satanás ataca desde diferentes frentes, desde diferentes trincheras a nuestras familias. Esa es la razón por la que hay tanto adulterio, tanta fornicación, tanta separación familiar. Esa es la razón por la que más y más familias sufren y son blancos de la perversidad. Esa es la razón por la que más y más personas son dominadas por el pecado y siendo llamados a liderar en amor sus hogares, los dividen, los quebrantan con su pecado. Pero nos has llamado a ser creyentes en ti, que restauran, que santifican el hogar. Nos has llamado a ser esposos que lavan a sus esposas con tu palabra, que crían a sus hijos en la amonestación y en la disciplina del Señor. Padre, permítenos regresar a los fundamentos de nuestra fe y a no olvidar y a no afirmar claramente lo que tú nos ordenas en estos pasajes. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Afirma a mis hermanos, afírmame a mí cada día más y más en tu verdad. Permite que todas estas verdades que las hemos visto de forma conjunta puedan ser afianzadas, puedan ser afirmadas en nuestros corazones de manera clara. Y permítenos terminar esta tarde cantando: creemos en ti, Señor. Para gloria de tu nombre lo hacemos. Amén.